5, 4, 3, 2. Hola Rox, hola Claudia. Ya estamos de vuelta en filosofía. A todo Rox. ¿Qué va a pasar a partir de hoy, Rox? ¿En qué cambia nuestro podcast que busca acercar la filosofía a la vida cotidiana? Pues vamos a hacer cambios de bloque. Ya ven que hemos trabajado varios bloques. El último bloque tuvo que ver con las disciplinas que estudia la gran rama de la filosofía, y son las disciplinas obviamente en las que yo me siento mucho más familiarizada. Son las disciplinas que las clases que yo imparto en la universidad. Obviamente no manejo todo el tema de la filosofía. Ahora estoy leyendo a Platón concienzudamente y digo, es una cantidad de cosas, de aspectos que abarca la filosofía, que evidentemente pues no creo en la especialización temprana. No soy una persona que se ha especializado en algo, más bien soy una persona que ha trabajado mucho de muchas cosas, pero finalmente lo que atraviesa todos esos planteamientos que realizo es la filosofía, y es la aplicación de la filosofía al pensamiento, a la reflexión, a la crítica de ciertos fenómenos que yo observo, que a mí me interesan, que a mí me han impactado directamente, personalmente. O sea, creo que la filosofía, como creo que el periodismo también, se tiene que hacer en función de los aspectos, de las situaciones, de los acontecimientos que nos han marcado en términos de la experiencia. Entonces, por eso, en mi caso, pues algo que me ha marcado mucho es el tema de las fronteras, y que este tema de las fronteras lo he trabajado directamente desde la filosofía, atravesado por la filosofía, pensar el ser de frontera. Y otro acontecimiento que me ha marcado en los últimos años tiene que ver con la muerte, con el trabajo de duelo. Y el otro acontecimiento que ha marcado prácticamente mi vida es el tema de la escritura. Claro. Entonces, en función de eso es donde yo pongo a trabajar la filosofía, en cómo yo leo la filosofía, traduzco la filosofía, interpreto la filosofía, y cómo puedo transversalizar todos estos saberes filosóficos, todas estas nociones, estos conceptos, estas categorías en los fenómenos que a mí me interesa reflexionar, pensar. En estos días, ¿no?, que hemos tenido descanso, por eso no grabamos la semana pasada, porque nos dimos un descanso obligado, porque realmente ya se nos había fundido el cerebro de esta vorágine de cómo empezó el año. Entonces, ya que terminaron las clases, ya que pudimos tomarnos un receso, pues sí, nos hemos como dado la tarea de pensar en términos de nuestro ser, del ser de cada una, de la unión de dos seres en esta relación que tenemos. ¿A qué aspiramos? Así es. ¿A qué aspiramos con nuestro trabajo intelectual? Y creo que llegamos a la claridad de que lo que nos gusta hacer es reflexionar. Nos gusta pensar. Nos gusta pensarnos, sí, y pensar el entorno y pensar la realidad. Es decir, en ese sentido somos nacimos en otra época. Debíamos de haber nacido en la época de Platón, ¿no? En la época de los diálogos de Platón, donde... Cuando había mecenas que pagaban por pensar. Exacto. Cuando había solo nos falta el mecenas. No, nos falta la mecenas o el mecenas que apoye nuestra idea para sostenernos. Sí. Sí, la conclusión a la que llegamos es que no tenemos ninguna otra aspiración en la vida, ya en nuestros casi 50 años. Yo ya, 50. Yo pronto cumplir mis 50 años. 50. No tenemos otra aspiración en la vida que tener tiempo libre, que creemos que es lo más valioso. Claro. En este mundo tan complicado, o sea, tan acelerado, creemos que lo más valioso, o sea, el lujo de la vida contemporánea es tener tiempo libre. Así es. Entonces, nuestra aspiración es tener tiempo libre para poder pensar, reflexionar, compartir con ustedes nuestras reflexiones, compartir con ustedes nuestra escritura, y compartir evidentemente en nuestras clases justamente nuestras lecturas, nuestras experiencias y tal. En función de lo anterior, claro,
Pues hemos trabajado una lista ya grande, como de unos 20 propuestas que vamos a ir desarrollando cada semana, y estas propuestas tienen que ver precisamente con esta experiencia propia, esta experiencia de situaciones complejas o no tan complejas, ¿no? Las dos hemos sido migrantes, las dos hemos cruzado fronteras, las dos hemos tenido una relación, por ejemplo, con la muerte, cercana, no tan cercana, tenemos una relación con los animales, tenemos una relación obviamente pues con la economía, con el modelo político, todos esos aspectos que de repente no sabemos cómo nos atraviesan. Exacto. Y cómo podemos nosotras, como creo que ustedes también, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar un camino donde no nos perdamos? También vamos a hablar de el fin de semana, el jueves y viernes estuvimos en unas conferencias, mayoritariamente había influencers, mujeres, lesbianas influencers, que nos llamó mucho la atención, como ese estilo de vida de una generación, pues no sé, 15, 20 años Claro. más chicas que nosotros. Entonces, cómo estos estilos de vida también están cambiando y cómo eso también está atravesado pues por una filosofía, una ontología, un estar en el mundo, un preguntarse la existencia, un tener ciertos deseos, pasiones y afectos, como diría Spinoza, que para nosotras ya no son ajenas, que ya la podemos ver a la distancia y decir qué chido que haya generaciones que están poniendo el cuerpo y poniendo la reflexión y poniendo su trabajo en función de pensar su realidad, cosa que en nuestra generación pues ahora solo muy limitado, ¿no? Te contratas para una empresa y haces esto y tienes que seguir los lineamientos editoriales, ¿no? En tu caso, en el periodismo, o tienes que seguir los lineamientos de la empresa o sí, de la fábrica o de la institución, de la organización en la que uno estuviera, ¿no? sí, O sea, en ese sentido sí se ven marcadas diferencias entre generaciones, ¿no? sí. Y eso fue algo importante que notamos en esta conferencia. Ella Conecta se llama, esa conferencia que fue para mujeres diversas. Y justamente fue este pensar en las otras, les otres, los otros, pero también pensarse uno mismo. Y creo que es algo importante que nosotros vamos a transmitir en nuestro podcast, justamente cuando hablamos de transmitir, de compartir la importancia de la filosofía en nuestra vida cotidiana, es justamente en pensarla, en pensarnos en nuestra cotidianidad, en no pasar, en que los acontecimientos no nos pasen desapercibidos, en sentirnos que somos parte de nuestro tiempo, de nuestra era, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes objetivos que tenemos en este podcast, ¿no? Y además de transmitir, de difundir la filosofía, de divulgar la filosofía en términos más cotidianos, más cercanos, es justamente detenernos. Sí. Invitarnos a detenernos, a pensarnos, a pensar en las otras posibilidades, en los otros seres, al ir caminando, ir pensando en lo que nos rodea, ¿no? No avanzar en modo automático, ¿no? Sino más bien ahora sí avanzar en modo manual. Exacto, en modo análogo. En modo análogo, sí, para realmente sentir la experiencia de la vida, sí, del estar, ¿no? Exactamente, del estar, sí, del ser y el estar. Y en ese tono, ¿no? Para continuar con estas reflexiones, con este crecimiento en la cantidad de episodios que ya llevamos, que ya estaba viendo que ya tenemos 57 episodios en Spotify. Que ha sido todo un reto también para nosotras, o sea, grabar 57 episodios ha implicado pues a veces desacuerdos, pero a veces también como hace rato, ¿no? Que estábamos organizando la agenda y ahora de qué hablamos, ¿no? Exactamente. O sea, ahora cómo... Pero bueno, para eso nos sirvió el tiempo libre de estos días y ver otras... Y ver y escuchar a otras personas. O sea, creo que esa es nuestra pretensión realmente, ¿no? Sí.
Llevamos 21 videos ya en YouTube. Entonces empezamos este año. Se me hace que no, se me hace que llevamos menos, pero bueno, también desde este año estamos en YouTube. Y bueno, con ese objetivo. Y pues vamos a seguir con esa intención, y por eso armamos toda esta serie de temas con los que vamos a continuar este podcast. Este podcast sigue vivo. Seguimos con más ánimo que nunca. Sí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy después de esta introducción a esta nueva temporada? Sí, nosotras no tenemos temporadas porque como tenemos una sistematicidad atemporal. Así es. Sería en nuestras atemporales episodios del podcast. Vamos a empezar con un bloque nuevo que es precisamente la relación de la filosofía con ciertas temáticas, ciertos eventos, ciertas otras disciplinas que ya iremos diseccionando, deconstruyendo. También me hace mucha gracia, ¿no? Que en casi todos los foros se habla de deconstrucción, y a veces no estoy muy segura que se entienda la deconstrucción como Derrida como la planteó, pero bueno, está interesante, ¿no? Que finalmente usar deconstrucción es estar pensando en términos del ser, de la existencia, de un tipo de filosofía. Más creo en el sentido del coaching ontológico, pero de la consultoría filosófica, no estamos peleadas con ello. No, es bonito, todo es válido, modos, sí, todo es válido, pero me causa curiosidad saber, si me dan ganas de preguntarle a la gente, ¿y cómo piensas la deconstrucción? Claro. Cuando dicen, soy una persona deconstruida. O hay que deconstruirnos, o hay que deconstruir tal situación, ¿no? Sí, me parece interesante, curioso e interesante. Bueno, entonces, pasando a lo que nos corresponde en este episodio, vamos a hablar de la relación de la escritura y la filosofía. Esta relación para mí es súper importante, para mí es indispensable, y obviamente tiene que ver con un trabajo que de hecho es lo que propuse para mi sabático, que es una propuesta que yo denomino filosofía ficcional. Y es una propuesta de trabajo metodológico de escritura con los estudiantes de filosofía que he puesto en práctica en los últimos, digamos, tres años. Okay. ¿De dónde viene esta propuesta de pensar la relación filosofía-escritura? No es la primera, no va a ser la última, pero sí creo que la mía es original, es innovadora, en el sentido de pues que yo vengo también de la teoría literaria y la literatura comparada. Yo hice el doctorado en Barcelona en estas dos disciplinas, y ahí pues entendí la relación importantísima que tiene que existir entre la filosofía y la escritura, y en general con el resto de las otras disciplinas. O sea, cuando hablamos de escritura no estamos hablando única y exclusivamente de literatura. Eso creo que es importante como aclararlo. Evidentemente las personas que se dedican a escribir literatura, que se entiende como ficción, la literatura normalmente se entiende como lo que es ficcional. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene personajes que no existen, que no son reales, que no son personas reales, por eso se entiende que es ficción. Sí, evidentemente se tiene que escribir en función pero no es el único ámbito exclusivo de la escritura. Está el periodismo. Así es. Están los géneros periodísticos. Está el ensayo, está la literatura de no ficción también. Está la literatura de no ficción, que ahí meteríamos al ensayo. Y el ensayo, específicamente el ensayo académico, que es lo que sí trabajamos mucho en las universidades, independientemente de la disciplina. Por ejemplo, la gente que hace sociología también escribe ensayos, la gente que hace matemáticas también escribe ensayos, la gente que hace física teórica también escribe ensayos, la gente que trabajó todo el tema del COVID, ¿no? Tiene que sacar ensayos. Claro, la gente que hace medicina, la gente que hace administración, economía, vaya.
la escritura permea prácticamente en, Sí. en todo el conocimiento, ¿no? Sí. En todas las disciplinas, ¿no? Escribir un mail en tu oficina Sí. para solicitar vacaciones implica la escritura. Sí. Escribir el CV, el currículum, implica la escritura. O sea, la escritura, escribir un diario, escribir un tuit, escribir en tus redes sociales, la escritura va más allá de la literatura. Así La es. escritura permea todo nuestra participación en otros. Se cayó, pero ya estamos de vuelta. Espera, sigue con la idea, sigo acomodando esto. La escritura permea diferentes escenarios. Sí. Entonces, sí es importante diferenciar la escritura de la literatura, y sí es importante diferenciar la escritura en la filosofía también, Sí. en el quehacer filosófico, en el pensamiento filosófico. Y esto evidentemente no es nuevo, les digo, esto viene desde, digamos, Platón, Sócrates y demás. ¿Por qué? Y esto es algo que evidentemente trabaja Derrida como trabajaron otros filósofos, y la diferencia es cuándo sí lo oral, la oralidad, cuándo sí la escritura. ¿Por qué los diálogos de Platón se llaman diálogos y no se llaman memorias de Platón? Sí. Ahí ya hay una genealogía importante para los que trabajamos escritura y filosofía. Entonces, el planteamiento que yo realizo con la filosofía ficcional radica en que cómo escribimos la filosofía, cómo se escribe la filosofía. La filosofía solo se escribe, o también la filosofía tiene que ver con la oralidad, con la palabra hablada. Los griegos, Platón diría, y por eso se llaman diálogos de Platón, Platón estaría mucho más a favor de la palabra hablada, de la oralidad. O sea, Platón, si hubiera existido la tecnología, antes hubiera sido podcastero, Exacto, antes que escritor. Exacto. Platón estaría mucho más, por eso también es interesante esta relación de la filosofía y los influencers, porque finalmente los diálogos de Platón son conversaciones que se dan como las que nosotros tenemos aquí en el podcast. Platón no pensaba que la escritura era importante por muchos factores. No muchos tenían acceso a la lectura, no muchos tenían acceso a la posibilidad de escribir. Era más, digamos, entre comillas, sencillo poder debatir, ¿no? Un Sócrates podía debatir con un Hipias, ¿no? Que es el último diálogo, por eso tengo el nombre fresco. Con un Hipias mayor sobre la belleza, mucho antes que Kant escribiera la Crítica del Juicio, en el que pasa todo el trabajo de lo que es lo bello. Entonces, en este diálogo se podía hacer conocimiento, y de ahí pues también la importancia en esta relación de la palabra oral, de la palabra hablada, con la mayéutica socrática, que la mayéutica socrática es inducir el conocimiento a través de una serie de preguntas. Exacto. Eso en la escritura, esa inmediatez del diálogo en la escritura es prácticamente imposible, incluso con las redes sociales. Esa inmediatez de la pregunta, la respuesta, la contraargumentación solo se puede dar evidentemente en la palabra oral. Y la literatura intentó, ¿no? También lo ha hecho a través del teatro, ¿no? Sí. ¿No? A través de esa otra línea, ¿no? Sí. Del drama, ¿no? ¿Sí? Del drama, el drama teatral, ¿no? De insertar los diálogos. Igual que el cine. Igual que el cine. Esa inmediatez que tiene el guión cinematográfico llevado a pantalla tiene relación también con que es toda una corriente de géneros géneros literarios. Sí. Que se dan en los griegos: la tragedia, la comedia, los diálogos filosóficos. O sea, toda esa corriente de la oralidad está muy presente en la primera época de la escritura. Realmente no hay nada nuevo bajo el profesor. No, yo ahora que estoy leyendo los diálogos de Platón digo,
Vemos TikTok, vemos podcast en todas partes. Nosotros hacemos un podcast y no hay novedad. Ya lo habían hecho los griegos. Ya lo habían hecho los griegos, y la verdad que yo había leído poco y no muy seriamente, no muy sistemáticamente a Platón. Había leído fragmentos de algunos diálogos y me había quedado con cierta idea para algo en particular. Ahora que estoy disciplinadamente, sistemáticamente haciendo mis apuntes, tomando anotaciones, marcando el libro, se los enseñaría, pero también Platón nos está sirviendo para detener el micrófono. Digo, no, está cañón, o sea, lo que estaban pensando los griegos. Aquí está el libro, a ver, espérame, no se ve. No se ve el libro de Platón. Aquí está Platón. Deteniendo el micrófono. Sosteniendo el micrófono, para los que están en YouTube lo pueden ver. Ahora lo que estoy haciendo con los diálogos de Platón es pues tomando apuntes, literal, o sea, no me queda de otra más que tomar apuntes, sacar ideas de cómo puedo traer eso al presente, y afortunadamente hay una riqueza importantísima en los diálogos de Platón. Muchos diálogos no son muy sencillos, a veces son, perdónenme para los platónicos, a veces terminan siendo con esta cadencia soporíferos. Okay. O sea, hay una cadencia en los diálogos de Platón, ¿no? De una reiteración que hace Sócrates con respecto a sus intermediarios, a sus escuchas, ¿no? A la gente con la que está dialogando, que termina siendo soporífero, pero que al final hay cosas interesantísimas que podemos rescatar y traer al presente, que es finalmente lo que han hecho todos los filósofos. Se leyeron perfectamente a los griegos y de ahí han traído cosas a su presente. Y creo que mucho de esto que señalas de soporífero se debe también a que están pensados para ser orales. Exacto. Para que la entonación, para que la intención, ¿no? Participen, ¿no? Que eso es una de las grandes eso tiene herramientas. Que ver con la escritura. Ajá. Y de la comunicación oral, ¿no? Sí. O sea, y la escritura es otro lenguaje finalmente diferente al de la oralidad. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, cuando caemos nosotros también en esa sensación de soporífera, es porque lo estamos leyendo pensando en la escritura, no pensando en la oralidad. Exacto. Vemos que eso es lo que le pasa mucho a los estudiantes. Los estudiantes de filosofía quieren escribir como hablan, y cuando nos presentan los textos, o los estudiantes de periodismo, de cualquiera, sí, cuando ves escuchas a un político hablar, o alguien que está hablando en público, uno se da cuenta cuando está escrito que es repetitivo, es repetitivo, y uno como periodista, editora, yo tacharía, diría, pero es que está diciendo lo mismo. Pero la oralidad lo necesita. La oralidad lo necesita, porque puedes mover el cuerpo. Exactamente. O sea, la oralidad la tiene comunicación no verbal participa, y la entonación participa, y la mirada participa, y todo tu cuerpo participa. Y en la escritura no. Exacto. Ese es el reto de la escritura. Entonces, de ahí viene como primera trazar, ¿no? Una genealogía. ¿En dónde encontramos el problema de la escritura y la oralidad? Pues en los griegos. Y de ahí, pues el trabajo que yo propongo con filosofía ficcional es precisamente, no puedes escribir como hablas y no puedes hablar como escribes. Y en filosofía, que se necesita propiamente el ensayo académico, ¿no? Eso es lo que la tradición ha marcado, o eso es lo que te dicen en la tradición filosófica, un ensayo académico así robusto, 1000 páginas, donde se explica todo tu pensamiento filosófico, que nadie lee, pues tampoco nos está sirviendo. O sea, los diálogos terminan siendo en algún punto soporíferos porque no cuaja la escritura. O sea, no, por más que las traducciones y los traductores del griego a los diferentes idiomas en los que se ha traducido los diálogos de Platón hacen todo un esfuerzo filológico para que nosotros podamos oler el ambiente en el que Sócrates está dialogando con Hipias Mayor. Hay un punto en donde eso no se logra. Claro. Si leemos a Aristóteles después con la metafísica, que es el primer tratadista después de Platón, Aristóteles escribe ya un tratado, y decimos, híjole, tampoco ¿no? Si leemos a Kant varios años después, o varios siglos después, decimos, híjole, sí, pero también termina siendo soporífero Hegel, ¿no? Heidegger.
O sea, tenemos que tener muchas herramientas filológicas, filosóficas, epistemológicas, o sea, tenemos que tener muchas herramientas realmente para que nos conmueva, que nos permita la reflexión, que nos permita el pensamiento en cuanto estamos leyendo los textos. Y como a veces el tiempo en este mundo no nos da para realmente lo que nosotros hacemos y lo que nuestra aspiración de dedicarnos, ¿no?, toda la mañana a leer a Platón, a veces a la gente no le da, pues la filosofía también tiene que ir pensando en esa gente a la que no le da, y no solo con un podcast, sino cómo yo traduzco la filosofía para el siglo XXI. Y no es exacto, no es solamente, como dices, que no le dé a uno tiempo o ánimo o ganas, sino que ya estamos en otra era también, ¿no? O sea, ya la forma de comunicarnos es diferente, nuestra escritura también es diferente, nuestro diccionario personal ha cambiado muchísimo. Entonces también es necesaria esa, entre comillas, traducción, ¿no?, de la filosofía a la escritura. Y ahí es donde entra la filosofía ficcional. Y es una traducción que tiene que ver con esto que decíamos al principio. O sea, la filosofía en general se ha pensado en función del ser universal, de ese ser que a veces resulta muy difícil agarrar, que se nos escurre por las manos, ¿no? Hablamos de justicia como si la justicia permeara igual para todos, y es una falsedad. Entonces, la propuesta que yo hago con filosofía ficcional es pasar, esto es muy obvio para los que estamos en la academia, pero no es tan obvio para los que están fuera de la academia. Normalmente se escriben los ensayos filosóficos en tercera persona del singular, ¿sí? Se conoce la filosofía, se entiende como la sabiduría. En vez de decir, para mí la filosofía es... Claro. Entonces, el primer cambio importante que me parece el reto necesario es transitar de la tercera persona del singular a la primera persona del plural. Y es un reto mayúsculo, Rox, porque la filosofía académica, la academia está regida, bastante de manera cuadrada, o sea, no acepta. Ese es un cambio revolucionario, ¿no? El pasar de la tercera persona a la primera persona, eso sí. Para nosotros que estamos en lo cotidiano, sí pareciera algo obvio. ¿Cómo no? Pues es el diario. Uno escribe en primera persona, pero en la academia es un cambio mayúsculo, ¿no? Y ese es un cambio mayúsculo que tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Escribir en tercera persona se difumina a la persona que escribe. Exacto. No se hace responsable. Exacto. Entonces, cuando escribes en primera persona tienes que ser muy consciente y muy responsable de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, porque sí se entiende que el nombre propio, en este caso, a diferencia de la tercera persona, el nombre propio pesa mucho. Y eso pasa también, y así rápidamente, en el periodismo. O sea, el periodismo también está hecho, la nota periodística, la tradición dicta el periodismo clásico que debe estar en tercera persona, el periodista debe estar alejado completamente de la realidad que narra. Y la crónica sí supone un cambio en eso. Y la crónica, no la crónica informativa, sino la crónica ya interpretativa. Exacto. Es donde el autor asume la responsabilidad de la primera persona y de lo que él o ella están viendo, o ella, de lo que están observando y de lo que están sintiendo. Entonces, ese también es un cambio radical, ¿no? En el periodismo, en la crónica, en el periodismo opinativo, ¿no? Y en muchos reportajes que yo veo que se realizan actualmente y que se salen completamente de ese canon, de esa tradición periodística de los años 60, 70, 80, y que todavía vemos en muchos medios de comunicación tradicionales o clásicos, ¿no? De mantener la distancia. Está este periodismo que apuesta por no mantener la distancia, todo lo contrario, sino es asumir la responsabilidad y asumir el pensamiento y el sentimiento. Exacto. Y eso es lo mismo, o sea, esa es la misma propuesta. Creo que ahí coincidimos en que la propuesta tiene que asumir el sentimiento, y por eso filosofía ficcional, porque estoy asumiendo que mi responsabilidad es la escritura, es mi propia voz, pero es una voz basada en la experiencia colectiva. O sea, yo voy a hablar no de mi trabajo de duelo, sino voy a hablar del trabajo que implica la muerte para una serie de... la muerte como un fenómeno social. O voy a hablar de la frontera, no la frontera que yo he atravesado, sino las fronteras
que atraviesan o que cruzan una serie de otros pensamientos, otras disciplinas, otros seres. Entonces, para finalizar, porque ya se nos acaba el tiempo, la filosofía ficcional se escribe en primera persona, habla del yo subjetivo, no del yo universal. Habla del yo colectivo, no del yo que aspira a una verdad. Y ahí entran una serie de factores, de metodologías que se van desarrollando encadenadamente a esta propuesta. Muchísimas gracias. Esto fue Filosofía A todo rocks.